y amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga nuestra vida en su propósito. Quiero hacer una pregunta para comenzar la exposición del tema de esta mañana. Quiero hablarle de la productividad nefasta de la ignorancia. Lo voy a repetir. Quiero hablarle de la productividad nefasta de la ignorancia. ¿Cuántos creen que somos ignorantes? Por eso seguimos creciendo, Y por eso nos confrontamos con muchas cosas que estábamos equivocados para cambiar. De eso se trata. Y hay una buena ignorancia, que es la que dice el apóstol Pablo cuando dice: si alguno se cree saber algo, todavía no sabe cómo debe saberlo. Desde ese punto de vista de aprender continuamente. Y eso es muy bueno. Pero hay una especie de ignorancia que crea conocimiento. Es una ignorancia que se apropia de nosotros y lo que menos nos hace darnos cuenta es que somos ignorantes. Es una ignorancia que tiene la capacidad de crear conocimiento y conceptos. Errados de la verdad, pero defendidos a muerte como si fuera la verdad. Errados del camino, pero creando en medio de la nada nuestro propio camino. Alejados del camino de Dios, pero construyendo caminos de tierra y de desechos, que es nuestra propia ignorancia productiva. Ya va a ver de qué se trata. Ahora quiero decirle algo, y es muy común entre los adolescentes, que cada tanto aparezcan con algo y que ellos no sepan de qué se trata eso. Póngale, si usted ve una cruz esvástica, ¿no? Una cruz esvástica. ¿A qué le viene a la mente? A ver. El nazismo en Alemania, ¿sí? Y el racismo con todo lo que significa el nazismo. El racismo, el nacionalismo popular de Hitler, el holocausto judío y todo lo demás que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero de repente imagínense que viene un chico con una remera que tiene un simbolito acá con una cruz esvástica. Y casi siempre le preguntamos: ¿sabés qué significa eso? No lo juzgamos de nazi. Primero le preguntamos: ¿sabés qué significa eso? Y es muy común que, ¿qué te dicen los chicos? No sé qué significa. Entonces vos le decís: mirá, ese símbolo es un símbolo, y le contás el significado. A partir de ahí decide, frente a esa ignorancia que tenía, y ahora conoce el verdadero significado, si lo sigue usando o no lo sigue usando. Así también con diferentes símbolos, marcas en el cuerpo, piercing en diferentes lugares del cuerpo, tatuajes en otros idiomas, o símbolos o figuras que también tienen un significado, y que tienen un significado que muchos por ignorancia lo apropian. Pero cuando llega el conocimiento, ahí es donde cambiamos nuestra actitud, decimos: no sabía. ¿Les ha pasado de estar usando algún elemento o algo que tenía un significado y no lo sabían? Y después los han tenido que dejar de usar. Bueno, a todos nosotros nos pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando nos convertimos al Evangelio, cuando apropiamos la palabra de Dios como criterio de nuestra vida, somos confrontados con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es lo que la Biblia enseña que tiene que ser nuestra vida en cada una de las áreas en las que vivimos. El adolescente aprende a vivir la vida cristiana y en medio del contexto de sus tentaciones, de la cultura adolescente que la rodea, de la idiosincrasia de la sociedad, los conceptos, las formas de pensar, cómo relacionarse con otros, y de repente creen que la vida es eso. Su ignorancia les hace creer que la vida es eso, la ignorancia de la voluntad de Dios. Entonces vienen aquí y dicen: esto es así, y no queda otra, esto es así, la vida se vive así. Si me pegan, pego. Si me dicen algo, digo algo peor. Si me pegan con uno, después voy con dos amigos y les pego yo. Y entonces constantemente vamos. La gente, no sé, esa frase es tipo: echa a la ley, echa a la trampa. Y todo lo demás que como que rigen el comportamiento de la sociedad. Donde todos se rigen por lo conveniente. Donde tenés una actitud honesta y transparente y lo demás termina como diciendo: ¿qué tenés entre manos? ¿Qué estás tramando? Nadie puede entender con honestidad una actitud que tengas, sobre todo siendo cristianos, porque creen que hay algo en el medio, algo turbio hay en el medio. ¿Qué es eso? Es la ignorancia de la sociedad. Es como la sociedad genera su propio concepto en base a su ignorancia. Y como no sabe, cree que lo que piensa es lo correcto.
Pero cuando nos confrontamos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que vivimos y experimentamos, o todo el concepto de vida que teníamos hasta que nos convertimos, era errado, no era tan así. Por eso el Señor nos presenta un contrasentido en su mensaje con respecto al mensaje del mundo. Por eso Él dice, oíste que fue dicho, oíste que los gentiles hacen esto, pero ustedes van a hacer algo diferente, van a vivir, van a experimentar la vida de manera diferente. Ahí es donde viene la palabra del Señor a darnos vuelta a la cabeza. Ahora, desde esto que intenté decirles, desde esto que intenté hacer como una breve introducción para comprender, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hay momentos en el pueblo de Israel, hubo episodios, pero a nivel sociedad, no a nivel de solamente una persona, como vamos a ver en el libro de Jueces, pero sí a nivel sociedad, donde se tergiversan los valores y las creencias, al punto de que se mezclan cosas que no pueden ser mezcladas, que la gente por ignorancia las ha mezclado, pero que no pueden ser mezcladas. No pueden ser mezcladas. Solamente imagínese que de repente una persona empieza a pensar esto. Esto es un caso extremo, tómelo como lo que estoy diciendo. Pero una persona en su casa empieza a decir, ok, ¿por qué le tengo que poner nombre a mi hijo? Si en la adolescencia, de acuerdo a lo que están enseñando ahora, se elige la identidad de cada uno. ¿Por qué le voy a poner nombre? No le voy a poner nombre. ¿Por qué? Porque tiene que él descubrir qué es. No es hombre o mujer porque nosotros creemos que, sino le voy a poner un nombre optativo hasta que él tenga la edad y quiera saber qué es, si hombre o mujer. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Ve la atrocidad de ese pensamiento, ¿no? Porque ya nacemos hombre o nacemos mujer. Sin embargo, la sociedad está intentando en su ignorancia de la voluntad de Dios generar un concepto que sea totalmente contrario y entonces alguien en la casa dice, muy bien, empieza a relativizar todo. Y entonces dice, ¿cómo le voy a poner nombre a mi hijo que nació con un cuerpo de varón? Tengo que ver qué elige ser cuando sea adolescente en su búsqueda de su identidad. Una gran mentira que avasalla a nuestra sociedad hoy en día. Y es algo que quiere tender a cambiar un pensamiento cultural. Sin embargo, la iglesia y los que conocemos la voluntad de Dios, vamos contra eso y nosotros hablamos de lo que es la voluntad de Dios porque la conocemos. Entonces no tenemos ningún tipo de comunidad con un pensamiento así. Estamos totalmente contrarios a un pensamiento así. Nosotros creemos en que un hombre o una mujer nace mujer o nace hombre y ya es mujer o hombre y no tiene nada que ver, pero quieren los pensamientos y la cultura posmoderna, quieren intentar invadir con su forma de pensar, la forma de pensar que está basada en lo que la Biblia enseña. ¿Puede decir amén? Nosotros no lo vamos a permitir. ¿A dónde? En la sociedad, bueno, si sos diputado o senador podés meter algo, pero el resto es una lucha de trincheras en nuestros propios hogares. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que vamos a leer? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasajes de la Biblia que preparé para poder compartirlos con ustedes. El primero está en Éxodo capítulo 32, un pasaje muy conocido. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia, nuestro pastor Juan Vicente lo compartió en varios sermones, pero yo quiero tomarlo como uno de los eventos que quiero compartir con ustedes, para que vean cómo la ignorancia aún es productiva de conocimiento, errado, pero de conocimiento. La gente manifiesta en la ignorancia un conocimiento que es falso. Fíjense lo que dice, versículo 1. El versículo 18 del 31 termina diciendo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Había estado 40 días y 40 noches en Moisés en el monte Sinaí. Versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que era como el vicepresidente, digamos algo así, y le dijeron, aparte era el sumo sacerdote del pueblo, por lo menos no hasta ahora, pero después sí sería la ley, cuando llegara la ley. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apártenme
los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Y un becerro y un altar. Fiesta a Jehová. Así comienza la ignorancia a trabajar en el pueblo. Vamos a seguir leyéndolo entonces. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová, supuestamente el pueblo decía: vamos a hacer fiesta a Jehová. Entonces Jehová, versículo 7, dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mas Jehová dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. Bueno, Moisés intercede y Dios no dice lo que había hecho, que los iba a consumir por fuego. Entonces vemos, Dios dice, Aarón, el líder religioso, le dice: vamos, acá está el becerro que me pidieron, quizás por temor a que el pueblo lo mate, por no hacer lo que pidió. Luego hizo un altar y luego sacrificaron a Jehová. Y él dice, Aarón, creo que en su intento de unir dos cosas que son imposibles de mezclar, es agua y aceite, les dice: bueno, mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Y ya me lo imagino, amén. Me lo imagino a Aarón como diciendo: ok, vamos a hacer fiesta para Dios, pero acá está el becerro. Si no fuera por Moisés, el pueblo ese día que estaba haciendo fiesta para Jehová hubiera sido consumido por el fuego santo de Dios. Fíjense lo que dice Dios. Dios le dice a Moisés, en lo que acabamos de leer, le dice: yo he visto al pueblo que es pueblo rebelde. Y se han hecho un becerro, han hecho un altar, y Dios no dice: ellos hicieron fiesta en mi honor, porque no existe. Desde la voluntad de Dios, ese imposible, esa hibridez, no sé cómo decirlo, esa mezcla es imposible. Dios nunca va a ver a un pueblo con intenciones de hacer fiesta para Dios, interpretándolo de esa manera. ¿Qué interpretó Dios del pueblo? Que era idólatra, que se había corrompido y era digno de muerte. Sin embargo, porque Moisés intercede, Dios decide no aniquilarlo en ese mismo instante. Solamente imagínese, era un instante en que Moisés hubiera dicho: hacé tu voluntad, Señor. Dios da, Dios quita, que sea tu voluntad. No quiero ver. Sin embargo, Moisés dice: no lo hagas, que van a decir los egipcios, que vos los sacaste al desierto para matarlos. Tené misericordia de ellos. Sin embargo, bueno, Dios lo hace. Episodio número 1. Vamos unos años más tarde, diríamos unos 150 años, 200 años más tarde, y quiero ir con ustedes al libro de Jueces, capítulo 17. Jueces 17. Antes de Ruth, después de Josué, se encuentra el capítulo 17, corto capítulo 17, 13 versículos. Y aquí cuenta la historia de un hombre llamado Micaía. Y quiero que leamos todo el capítulo sin pausa. Y vamos a frenar en algún momento. Dice: hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, Micaía le dice a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Ladrón en su propia casa.
¿Hasta acá vamos? Entonces él le dice, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas, hijo mío, de Jehová. Un tipo, Dios te bendiga, Jehová te bendiga. Y fíjese qué dice después. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues, yo te lo devuelvo. ¿Perdón? ¿No parece un chiste de una abuela de una radio? ¿Cómo puede ser posible que esto suceda? Fíjense lo que dice. Yo he dedicado el dinero a Jehová para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de, ¿qué dice? De dioses. E hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Puede ser posible? En aquellos días no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sigue diciendo, miren. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde fuera a encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces el hombre estaba lleno de ídolos. Tenía casa de dioses, una santería tenía de todo tipo, tamaño, y como vos quisieras entrar, ahí tenías a Moloch, tenías a Astarte, a Cerita, un Baal por ahí atrás, un Baal chiquitito de bolsillo, o sea, tenía de todo. Pero llega un levita, porque en la ley de Jehová, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los levitas. Entonces, ¿a quién había hecho él sacerdote? Al hijo. Me imagino el hijo, ¿qué querés? Va a ser sacerdote, vos vení para acá. Sacate eso, ponete acá y te quedás acá y cuando viene la gente le decís Dios te bendiga. Y nada más. Y vos llegás a pensar eso y decís, ¿por qué tanta ignorancia? Porque la ignorancia genera productividad de conocimiento falso. La gente no se da cuenta de eso y entonces viene un levita y él dice, ahora sí, Dios me va a bendecir. Me imagino a la madre, bendito seas de Jehová, hijo, cómo me devolviste la plata. Ahora, como vos me la diste, yo te la voy a dar a vos para que hagas unas tallas de fundición, unas imágenes, Dios te bendiga. Entonces mire, he tenido una persona con la que yo me contacté por unas cartucheras que yo leía, y la mujer era una especie de religiosa rara, porque tenía una mezcla en la cabeza y un día me dice, Rodo, yo sé que vos sos creyente y tenés que hacer como dice la Biblia. No le des pescado, dale una caña de pescar y enséñale a pescar. Yo la miré y le digo que eso no dice la Biblia, porque no dice eso la Biblia. Estaría bueno decirlo, pero no dice eso la Biblia. Y así hay tanta gente que cree verdades que son mentiras, que cree que son cosas así y no son así. Y un montón de cosas. Ok, el levita estaba en cualquiera, porque después vemos lo que va a pasar con el levita también y se termina siendo sacerdote de asesinos idólatras. Pero más allá de eso, la mujer, el pueblo que estaba con Aarón mismo, hasta acá, no, pará, Rodo, pará, no, tengo que seguir dándoles un poco más de datos.
Y este capítulo es tremendo. Segunda de Reyes, capítulo 12. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 12. Impresionante. Y vamos a ver del 25 al 33. Fíjense lo que dice aquí acerca de Jeroboam. Y se van a dar cuenta qué pasó después con este pecado. Entonces Jeroboam reedificó a Siquem en el monte de Efraín. Este fue el primer rey del reino del norte después de una división del reino de Salomón con su hijo Roboam. ¿Sí? Entonces dice, reedificó Penuel. Y dijo, versículo 26, Jeroboam dijo, ¿dónde? Dígame usted, ¿dónde? En su corazón. ¿Cómo dice la Biblia que es el corazón del hombre? Genera de su ignorancia conocimiento errado. Él dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David. Pensó, yo soy rey, no me conoce nadie, no tengo familiar, no tengo abuelo rey, no tengo papá rey, yo soy alguien que Dios, me puso Dios como rey, se me ocurrió algo. Y mire lo que dice, Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Me van a dejar si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire lo que pensó él, se lo voy a decir en pocas palabras. Él dijo, todo el pueblo, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, todos iban a Jerusalén a adorar. Varias veces al año en el templo de Salomón. Se congregaban ahí. Entonces él piensa, cuando el pueblo vaya a adorar a Jerusalén, le va a agarrar nostalgia, le va a agarrar deseos de volver a ser toda una casa, ¿no? Un reino dividido, y entonces me van a matar a mí para volverse a la casa de David. Entonces no tuvo mejor idea Jeroboam que esto, miren. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en el monte, ¿no? Y he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, zona sur, y puso otro en Dan, zona norte. Me expliqué lo que quise decir, ¿no? En el territorio, uno en el sur, en Betel, y otro en el norte. Y ellos, entonces la idea era que vayan a adorar a Betel o a Dan, que no vayan más a Jerusalén. Y el versículo 30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes, no entre los levitas, dice, de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne al mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraran en Judá. Sacrificó sobre un altar y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había, ¿qué dice ahí? De su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este episodio que les estoy diciendo quedó en la historia del pueblo de Israel por los siglos venideros. Cada vez que venía un profeta a dejar un mensaje contra los reyes, le decía, porque siguen en el pecado de Jeroboam, siguen en el pecado de Jeroboam, continúan en el pecado de Jeroboam. Esto pasó a la historia. Esto que acabamos de leer pasó a la historia. Cómo él de su propio corazón mezcló adoración, quiso que el pueblo no fuera, pero lo que hizo fue hacer caer al pueblo en un tremendo pecado, que fue la causa para que finalmente, algunos siglos después, el reino del norte fuera arrasado, y ya lo vamos a ver.
Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahora sí, Segunda de Reyes, capítulo 17. Acuérdese lo que le dijimos y todo lo que venimos leyendo. Tiene todo un gran sentido. Mire lo que dice. Lo voy a leer derecho. En el año 12º de Acaz, rey de Judá. Perdón, a ver, sí. Está bien. Comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, que era la capital del reino del norte, sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y lo llevó a Israel cautivo a Siria y puso en Alag, a Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron ¿a quiénes? A dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos que las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas que dice no rectas. ¿Puede subrayar conmigo la palabra secretamente? Secretamente, cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Pausa, míreme un cachito. Vamos por la calle, vamos por la ruta y de repente hay un palo y hay un montón de altares. Hay altar del Gauchito Gil, el otro, y vamos. Y de repente había una torre de una atalaya, que era un hombre que tenía que ver si venía el enemigo. Y era una torre, era nada. Ahí había un altar también. En las ciudades fortificadas, ahí habían altares. Adoraban a todo por lo que sea que fuera y por las dudas. Mire, versículo 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso a todos los lugares altos a la manera que las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas, diga conmigo, muy malas. De vuelta, a ver, muy malas para provocar a ira a Jehová. Pero ¿sabe qué? Muchos de ellos no sabían que eran cosas muy malas. Porque su ignorancia había creado el pensamiento de que no estaba mal y que le rendían culto a Jehová. Ya van a ver cómo sigue, miren. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, que era más o menos lo mismo, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, no sus ordenanzas, conforme a toda la ley que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos, ¿qué dice? No obedecieron. Antes, diga conmigo esto, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon mis estatutos y el pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron, ¿qué dice? La vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¿Quién fue? Jeroboam. Y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego. Esto es, los mataban en horno de fuego en honor a aquellos dioses, Moloc, etcétera, etcétera. Y dice, y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando la ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá.
Ahora dice, bueno, Judá, vamos contra Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvo en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. ¿Puedes decir conmigo esto? Echarlos de su presencia. Cuando nosotros hablamos de tu presencia y tu presencia, llega un momento en que Dios te dice, te echo de mi presencia. ¿Puede ser posible? Oh, sí. Y fue posible. Y todavía lo va a ser posible. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron por rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ahora usted puede decirme, qué bajón, qué mal. Pero sigue la historia. Y trajo el rey de Asiria, versículo 24, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Esto es lo que los descendientes de estos serían los samaritanos de la época de Jesús, la mujer samaritana, etcétera, etcétera. Y en los lugares de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció, fíjese que dice, al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, no temiendo ellos a Jehová, Jehová envió contra ellos ¿qué? Esto es algo extraordinario. Leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Diga conmigo, eran ignorantes. Y el rey de Asiria mandó diciendo, bueno, lleven allí a algunos de los sacerdotes que trajeron, y que vaya allá, que habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Hasta ahí suena bárbaro. Se van los leones, la gente teme a Dios, y los nuevos samaritanos son el pueblo de Jehová. Vamos a seguir leyendo. Pero cada nación se hizo, ¿qué dice? Sus dioses. Los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Hamat hicieron a Asima. Los edeos hicieron a Nifhat y Tartak. Y los de Serfabaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Serfabaim. Temían a Jehová, diga conmigo, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. De vuelta, versículo 33. Temían a Jehová, ¿y qué dice? Y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Y mire la conclusión. ¿Puede leerlo conmigo? Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre Israel, de los cuales había hecho pacto, y le mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas Jehová os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis, a este haréis sacrificio. ¿Y qué dice? Después de todo lo demás dice, versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y así hacen hasta hoy. ¿Puede ser posible? Déjeme terminar
leyendo el libro de Hebreos capítulo 2. La gran pregunta es, ¿puede ser posible? Y la gran respuesta es, puede ser posible. Ok, eso fue del Antiguo Testamento, ¿no? Voy a terminar con Hebreos y le voy a leer una parte del libro de Hechos. Hebreos capítulo 2 dice en los primeros 4 versículos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, diga conmigo, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo en la tierra, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. No voy a preguntar cuántos fueron llenos del Espíritu Santo alguna vez, cuántos hemos tenido la experiencia de hablar en lenguas, de ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Eso no es garantía de que no nos deslicemos. Eso no es garantía de que querramos mezclar lo que no se puede mezclar. Sigamos sirviendo al Señor y esta sea su casa de oración y de alabanza y de enseñanza de su palabra, pero que luego, saliendo del templo, tengamos nuestros propios dioses. Y no estoy hablando de Astarte, de Afrodita y todo, y Baal y todo lo demás que dije. No estoy hablando de meter nuestros hijos al fuego. Pero sí estoy hablando de esas cosas que son parte del mundo y que no pueden ser parte de nuestras familias. Que no pueden ser prácticas que quieran meterse en medio de nuestras familias, que quieran involucrarse en medio del criterio de vida que tenemos cada uno de nosotros. No lo permitamos. No lo permitamos. Déjenme leer un último pasaje que vino de última. No lo tenía anotado, pero quiero leerles. Se los voy a leer, no le voy a decir. Está en el libro de Hechos. Cuando Pablo está hablando en Atenas, en el versículo capítulo 17, él dice esto: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y escuche lo que dice a partir de ahora. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, quien a todos da vida, aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios profetas dijo, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre, como Jeroboam, que lo hizo de su propio corazón. No debemos, y el versículo 30 es el corazón del pasaje, del mensaje. Pero Dios, ¿se puede poner acá arriba? ¿Sí? Ah, ya están ahí, ¿sí? Bueno, muy bien, miren. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Simplemente la gran pregunta de reflexión en esta mañana es, ¿estoy siendo consciente de lo que la palabra de Dios me enseña? ¿O estoy permitiendo que la ignorancia genere un conocimiento falso en mi vida? ¿Estoy mezclándome con los ídolos de hoy en día? Mire, lamentablemente no puedo dar casos específicos, pero sé que el Espíritu Santo le va a estar hablando. No quiero que ninguno se sienta atacado por lo que voy a decir, pero sé que el Espíritu Santo, cuando nos ataca, es porque quiere que nos rindamos. Y porque después de rendirnos viene la restauración. ¿Puede decir amén? Pero antes, la lucha contra el Espíritu Santo ya es garantía de que perdés. Pero cuando nos dejamos de ser orgullosos y cuando nos rendimos a Él y nos damos cuenta de que lo que pasó, lo que pensé, lo que dije, lo que mi corazón pensó, las idas y vueltas de mi mente engañosa, de mi corazón perverso, fuera de la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que realmente Él está allí, cercano. Que aunque aún en nuestra ceguera, por lo menos palpando, nos vamos a encontrar. Déjeme decirle, se lo conté a los jóvenes algún tiempo, ahora ya no, porque ya es más grande, pero cuando con Juanpi jugamos a las escondidas, los que tienen hijos chiquitos se pueden acordar, porque alguna vez lo habrán hecho, y tu nene te dice, ¿vamos a jugar a la escondida, pa? Sí, dale. Bueno, cuenta él, me viene a encontrar, listo. Y cuando yo voy a su encuentro, porque digo, bueno, ahora cuento yo, dale, ¿cuánto está 20? 1, 2, 20, el que no se escribió siempre broma, punto y coma. Y me doy vuelta, él sale de atrás y me dice, acá. Y yo lo miro, y la primera vez que me pasó eso, le digo, me emocioné, porque en mi corazón, en mi mente tan volada que tengo, como que me imaginé la voz del Señor que me dijo, así soy yo. Buscadme y me hallaréis. Búsquenme y me van a hallar. Salgan de esa ignorancia y me van a encontrar. Aunque palpando en la ceguera que tienen, Dios se deja encontrar. Como que la gente dice, a ver, quiero buscar a Dios, pero mira tranquilo, Él va a salir y va a decir, acá estoy. Y eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace. ¿Cuántos quieren encontrar al Señor? Cada día. Y la ignorancia fuera de mi familia, amén. La ignorancia fuera de nuestras familias. La palabra fue escrita para que en esto encontremos el verdadero conocimiento que nos da libertad. ¿Puede decir amén? Vamos a ponernos de pie antes de pasar a la Santa Cena y seguir.